Estamos con Silvina Giudici. Silvina es presidente de la Fundación LED, Libertad de Expresión más Democracia. También ha sido diputada y es hoy subsecretaria en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a centrar nuestra conversación con el tema libertad de expresión. Saben que hoy es toda una cuestión a partir del impulso del gobierno de la ley de medios. Así que, Silvina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo estás viendo, digamos, esta cuestión que nos atañe a todos? Soy de los que creen que la libertad de expresión es un poco la madre de las demás. Y en los últimos tiempos vimos un ataque ostensible, ¿no es cierto? ¿Cómo lo han visto ustedes desde la Fundación? Yo lo veo con preocupación desde el momento en que nos ocupamos de este tema en la Cámara de Diputados. Yo fui presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión desde el año 2006 hasta el año 2011. Veníamos notando un incremento de los ataques a los periodistas en el país y de prácticas que estaban destinadas a restringir el disenso, como por ejemplo la asignación discrecional de la publicidad oficial. Pero desde la sanción de la ley de medios todo se aceleró, el clima se enrareció y lamentablemente durante estos años debo decir que hubo un incremento sostenido de los ataques a periodistas en todo el país. Ayer mismo tuvimos un episodio grave en Vicente López, con periodistas lastimados, agredidos, un camarógrafo dentro de un móvil que fue golpeado. La semana pasada también hubo un ataque aparentemente de inseguridad que terminó con un productor de un móvil baleado. Todos los días se van... Incluso en la cobertura cuando la presidenta estuvo internada allí en la Favaloro. Exacto, Sandra Borghi, hubo dos casos. Sandra Borghi de TN fue agredida, pero ya con un nivel de violencia preocupante. Pero esto no es solo en Buenos Aires o contra un determinado grupo de periodistas o con algunos periodistas. Esto es en todo el país y esto es lo grave, ¿no? Hubo en estos años radios incendiadas, antenas destruidas, atentados contra distintos periodistas de medios locales, en Misiones, en el Chaco, en Corrientes, en cada lugar de la Argentina. ¿Algún caso, digamos, que ustedes supieran, a los que incluso les haya llegado a la Fundación y que se haya sabido algo? Sí, sí, de algunos casos tuvimos resultados y algunas investigaciones. Por ejemplo, durante este año se conoció el homicida del periodista de la Villa, del Mundo Villa, que había sido asesinado años atrás, también por episodios que uno puede encuadrar como inseguridad o determinadas situaciones que no tienen conexión con la labor periodística, pero que en definitiva están encerrando, ¿no? un nivel de violencia creciente en todo el país en relación a los periodistas. Y esto es lo grave, porque cuando se habla en el país de la ley de medios y cuando el gobierno enfoca toda su estrategia a condicionar y restringir a determinado grupo de medios o a determinadas empresas o a determinados sectores, en realidad lo que sucede como una consecuencia inmediata es que son los periodistas los afectados, los que no pueden trabajar, los que no pueden salir a la calle, los que sufren agresiones, y eso empobrece la democracia. Es lo que tratamos de significar desde aquel momento. De que frente a esa descripción tan buena que haces, porque en definitiva termina pegando en el trabajo de personas, sin embargo haya periodistas que defienden esta estructura, digamos, este esquema que el gobierno propone y que para mi modo de ver, si va adelante, sería muy gravoso para la libertad de prensa. ¿Te sorprende esa...? No me sorprende. Siempre hubo periodistas, siempre en cualquier régimen, aún en los más sangrientos, aún en las dictaduras, hubo periodistas que acompañaron. Y eso va en la conciencia de cada uno. A mí lo que me parece repudiable es la estrategia de cooptación de medios a través de los recursos públicos. Desde el año, como les decía, desde el año 2003, cuando el kirchnerismo llega al poder, se verifica un crecimiento sostenido y sideral de la publicidad oficial. Se empezó con 46 millones en el 2003 y se llegó a más de 1000 durante este año. Para el año que viene, por ejemplo, los recursos para el Fútbol para Todos, que es un vehículo formidable de publicidad y propaganda oficial. No hay otra publicidad que no sea la publicidad oficial. Exacto. Son 1.400 millones de pesos, por ejemplo. Y el año pasado, durante el año 2012, hemos hecho un relevamiento desde la Fundación
sobre el conjunto de los recursos públicos destinados a la política de comunicación. Esto incluye los medios públicos, los subsidios a través del Ministerio de Planificación para elaborar contenidos, la televisión digital terrestre, el fútbol para todos, la publicidad oficial, todo eso sumaba alrededor de 7.000 millones de pesos anuales que los argentinos destinan en la política de sostenimiento del relato del gobierno. Eso es lo grave, porque está institucionalizado que a través de los recursos públicos se disciplinan las voces y las líneas editoriales. Y eso, vuelvo a decir, en conjunto con este hecho tan grave de que sean los periodistas los que terminan pagando en carne propia la violencia, eso también es algo que no es compatible con la democracia. ¿Crees que la sociedad entiende el problema? Creo que la sociedad ha advertido el problema y han pasado algunas cosas entre el año pasado y este que termina graficando muy claramente qué significa defender la libertad de expresión. La libertad de expresión no es algo inherente a los periodistas, pero tampoco es una concesión graciosa que un gobierno hace a los ciudadanos. Es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos. Y creo que la gente fue tomando conciencia que es importante defender la libertad de expresión con algunos hechos que han sucedido vinculados al abuso de poder. Por ejemplo, Moreno multando a las consultoras que brindaban los índices de inflación, con lo cual los consumidores han perdido un elemento importante de información. El tema de la Luego, publicidad la publicidad del cepo publicitario, es decir, que los supermercados no puedan pautar en los medios porque no sea cosa que la gente se entera de que los precios aumenten. La presidenta castigando a un empresario inmobiliario en un discurso y mandándole la FIP porque dijo que había un cepo cambiario que afectaba al sector inmobiliario. Y como esas miles de situaciones que lo que fueron demostrando y lo que le queda claro a la gente, que no es nada más que un conflicto entre el gobierno y un medio determinado, sino que es una concepción para conservar el poder. Te voy a hacer una pregunta, no sé, un poquito a lo mejor antipática, pero bueno, obviamente sos antes que nada una política. Y digamos, el gobierno, por las encuestas, ni hablar por lo que fue el último resultado electoral, me refiero al presidencial, o incluso en la derrota de las PASO, está bien, perdió, pero me imagino en otro lugar, con estos ataques a libertades esenciales, me lo imagino un gobierno más castigado. Entonces, por eso te preguntaba, ¿vos crees que la sociedad realmente le da importancia a estas libertades y finalmente lo traduce en un voto? ¿O para la sociedad argentina no es tan importante estos temas? Yo creo que sí, y que progresivamente la sociedad ha advertido que, como te decía antes, no se trata de un mero conflicto por la cooptación de todos los medios de comunicación del país, que en definitiva es eso, es grave, pero es eso lo que sucede. La gente se ha dado cuenta que la incapacidad de discutir, la incapacidad del diálogo, la incapacidad del gobierno de escuchar a los ciudadanos es algo que en definitiva empobrece la calidad de vida de cada uno. Y yo te hago una comparación, por ejemplo, con Venezuela. ¿Qué ha sucedido en Venezuela? Mucho más acelerado y mucho más autoritario. Desde el año 2004 y 2005 el gobierno de Chávez había impuesto una política similar. Comenzó con la regulación de una ley de contenidos en televisión. Luego se cerraron radios, hasta el año pasado terminó expulsando del país al último empresario que quedaba al frente de un... Que era Globovisión, ¿verdad? Globovisión. Globovisión terminó cambiando de manos a manos oficialistas por las presiones que tenía. Y además se avanzó en muchísimas otras cosas que fueron mucho más graves que la Argentina. Pero fue en el camino de lo que la Argentina pretende, que es restringir el disenso. ¿Qué pasó con la sociedad? Es distinta a la sociedad venezolana, pero ¿qué pasó? Se expresó masivamente y fue posible Capriles, y más allá de si hubo fraude o no hubo fraude, y si el proceso de la muerte de Chávez aceleró todo esta suerte de mantenimiento del chavismo en el poder con Maduro, lo que hoy se identifica en Venezuela ya no es una democracia. La semana pasada se ha creado por decreto una comisión de inteligencia para establecer la censura previa. Hace poco terminó el presidente Maduro reprimiendo y pidiendo cárcel para un periodista que había titulado sobre la falta de combustible en Caracas. ¿Te imaginas un panorama similar si la Corte declarara la constitucionalidad de la ley de medios? No, por eso decía... un envalentonamiento del gobierno y bueno, ya
sea, ir por todo, ¿no? No, por eso decía a tu pregunta de si la sociedad reaccionaba o no. Yo creo que eso es lo que nos diferencia justamente de la sociedad venezolana. O sea, acá hay otros frenos. Yo creo que aquí hay otros frenos. A ver, las movilizaciones del año pasado, con 1 millón de personas saliendo a la calle a pedir por la libertad de expresión, me parece que es un síntoma. Hay un otro 8N ahora. Hay convocatorias seguramente de los grupos de autoconvocados, pero esa marcha tan masiva pidiendo por la calidad de la democracia, por la libertad de expresión, en la calle, reafirmando valores democráticos, es algo muy importante y que nos da una esperanza en que es la sociedad la que va finalmente a poner freno. Y otra cosa te tengo que decir, un ejemplo muy concreto, que incluso tiene que ver también con este medio de comunicación que celebro que hoy podamos estar aquí hablando en libertad. La estrategia del gobierno ha sido, ya sea por la vía de la presión o por la vía de una inyección formidable de recursos a empresarios amigos, a periodistas y a opinadores para sostener el relato, ha fracasado. Porque vos te das cuenta... En realidad no escucha a nadie, digamos. Pero, a ver, yo si fuera la presidenta tendría que echar a todos los responsables, tanto de la ley de medios como de la política de comunicación. Porque vos date cuenta que en estos últimos días lo que estamos asistiendo es a que el candidato que la presidenta ha impuesto como Martín Insaurralde tiene que finalmente destinar una página de propaganda en Clarín. Es decir, lo que el gobierno demoniza y lo pone como el enemigo, finalmente tienen que utilizar esa vía de comunicación. ¿Y en los medios audiovisuales también del grupo? En Canal 13 tuvieron que la propaganda de la presidencia, que es propaganda, no es publicidad oficial, también está en el plan de los canales que cuestiona. Por lo tanto, quiere decir que la política de comunicación ha fracasado y que los medios que conservan audiencia son los medios que tienen pluralidad de voces. Este medio, que Infobae tenga este medio digital que es de avanzada y por primera vez en la Argentina asistimos a televisión por internet y suceda y tenga el éxito que está teniendo, tiene que ver con que lo que la gente demanda es un espacio de libertad, donde poder opinar, donde poder escuchar, donde recibir toda la información y luego decidir en libertad. ¿Se pone para vos, Silvina, en peligro el concepto mismo de democracia con un gobierno con este entendimiento de los medios? Por supuesto. Y no es un fenómeno aislado. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina han dictado leyes de medios restrictivas. Ahora, una sorpresa, las semanas anteriores a las audiencias en la Corte Suprema, desde el EDE hicimos un análisis comparativo entre todas estas leyes. Y para nuestra sorpresa, si bien Venezuela y Ecuador tienen las leyes más restrictivas en cuanto a regulación de contenidos, y la nuestra, gracias a Dios, no es así, la ley argentina es la más restrictiva en cuanto a la asignación de frecuencias, a la regulación del cable y a la cuotificación de las audiencias. Que el cable no se entiende porque no es espectro público. Exactamente. Y a la cuotificación de las audiencias. Ninguna de estas leyes, ni Chávez ni Correa, se animaron a establecer cláusulas para decir que el 35% de los abonados es lo que una empresa de medios puede servir. Por lo tanto, esta comparación es muy sorprendente. Nosotros ya veníamos diciendo que nuestra ley se tomaba mucho de la ley venezolana, pero con esta comparación con las leyes posteriores que se dictaron en Venezuela y en Ecuador, en Bolivia y en Ecuador, y con los ambientes absolutamente hostiles que hay en esos países, ver que nuestra ley de medios es más restrictiva y menos democrática que la de esos países en cuanto a la asignación del espectro, por ejemplo, nos parece que es algo muy grave. Es un retroceso para la democracia. Esa ley que todos esperábamos, modificar la ley de radiodifusión de la dictadura, algo que todos los partidos políticos, menos el kirchnerismo, hay que decir que en las plataformas del kirchnerismo no aparecía la reforma de la ley de radiodifusión. Fue una asignatura pendiente. Dijimos, esta tiene que ser una ley mejor. Se impuso una ley que es mucho más restrictiva, mucho más anticuada, mucho más gravosa para los derechos ciudadanos que la ley de la dictadura. Entonces, creo que la asignatura de un marco regulatorio para los medios de comunicación dinámico, ágil, competitivo, moderno y democrático todavía está sin saldar en la Argentina. ¿Sos optimista respecto del fallo de la Corte? Yo creo que sí. Fue muy interesante lo que pasó en las audiencias públicas y lo que los jueces... Hoy o ayer Lorenzetti dijo una frase, para leer entre líneas, dijo, las mayorías han cometido inconstitucionalidades más de una vez. Para el que lo sabe leer... Para lo que fue el proceso de sanción de esa ley,
todas las irregularidades cometidas en los tiempos parlamentarios, en los procedimientos y en el cambio de dictámenes sobre la hora, realmente ya desde ese vicio de nulidad en la sanción de la ley ya es para dictar la inconstitucionalidad. Pero aquí no se trata de eso, sino se trata de la cuestión de fondo. Y yo creo que por las preguntas y la orientación que han tenido los jueces durante las audiencias públicas está la clave de lo que se va a resolver. El gobierno no pudo probar por qué había impuesto un régimen arbitrario de límite de licencia para los servicios de cable. Cuando se les preguntó si se consideraban a las licencias privilegios, afirmaron que para el gobierno las licencias de radiodifusión son meros privilegios, algo que se da realmente en contra con todo nuestro sistema jurídico y el derecho administrativo. Por lo tanto, me parece que por allí va a ir la sentencia. Creo que en cuanto al artículo 161, además, hubo preguntas muy interesantes. Nosotros esto lo habíamos anticipado en el debate. Cuando el oficialismo en el Senado ratifica el decreto 527 del 2005, que era aquel por el cual Néstor Kirchner había prorrogado por 10 años las licencias, y lo ratifican en el Senado después de la sanción de la ley, nosotros decíamos, esto está derogando el artículo 161. Claro. Ya no tiene vigencia el plazo de un año que habían impuesto en la ley, porque luego ¿qué detalle ese? Claro, han ratificado un decreto que los prorrogaba y les daba un paraguas por 10 años. Creo que por allí también puede pasar, esto seguramente los jueces lo advirtieron y espero que en el fallo sea considerado, porque realmente sentar jurisprudencia con estos temas es muy importante. Es muy importante no solo para la libertad de expresión, no solo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, sino también para establecer un marco de reglas del juego parejas, igualitarias para todos, que generen inversión, que generen desarrollo tecnológico, innovación en los medios de comunicación para estar a la altura de los saltos tecnológicos que han hecho en otros países, por ejemplo Brasil, no nos tenemos que ir a Europa, en Estados Unidos. Se necesita para... No, ya el espejo está acá, ¿no? Se necesita para... lamentablemente. Sí, se necesita para dar este salto tecnológico, para poder generar contenidos de calidad, para poder generar empresas sustentables, para poder generar lo que alguna vez Argentina tuvo, que era una industria audiovisual competitiva en todo el mundo, que exportábamos contenidos a la región. Bueno, para volver a esa situación, nosotros necesitamos reglas del juego claras, donde cada uno sepa qué es lo que tiene que cumplir a la hora de pedir una licencia y también, por sobre todas las cosas, para fomentar la pluralidad. Nosotros defendíamos en su momento la modificación de la ley de medios porque creíamos que los medios comunitarios, las pequeñas comunidades, tenían que tener sus propios medios. Y de lo que se trataba era de ampliar el espectro, no de achicarlo. Y decíamos, se fomenta la pluralidad si uno puede, por ejemplo, desde el Estado, poner una cuota de asignación de publicidad oficial a los medios que no tienen otra alternativa para subsistir. Se fomenta la pluralidad si somos claros en quién es quién está manejando determinado medio en cada lugar del país. Y se fomenta la pluralidad si todos saben que cuando generan una inversión pueden recuperarla en el tiempo. Silvina, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado gracias a vos, esta Carlos. tarde aquí en Infobae. Muchas gracias.